buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo y vamos a hablar cómo ha sido este primer año del gobierno del presidente López Obrador, y para ello hemos invitado a un profesor del CIDE, Carlos Heredia, quien es profesor de la División de Estudios Internacionales. El doctor Heredia, además de ser un muy buen académico, experto entre otros temas de migración, de lo cual hablaremos en la segunda mitad del programa, trabajó con López Obrador, fue funcionario de Servimet en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces también conoce bien al hoy presidente. Carlos, bienvenido. Un gusto, Carlos, Carlos, Federico. qué gusto verte por acá. A ver, mi querido doctor, ¿cómo harías así un primer pincelada de este primer año del presidente, digamos, que ha llegado con mayor apoyo popular, con la mayor legitimidad de la historia de México, me atrevo a decir, con un margen de maniobra en ambas cámaras inédito? ¿Cuál sería así como tu primer gran balance? Mira, Carlos, Federico, el primer gran balance es que la respuesta depende de a quién le preguntes. Si nos manejamos en el círculo de los especialistas, de los empresarios de tamaño mediano para arriba, las opiniones van en un sentido. Si nos manejamos a nivel de la gente que el presidente visita en sus giras 2, 3 días de la semana, las opiniones van a ser mucho más favorables que en el primer caso. Entonces creo que hay unas respuestas que están guiadas por lo que los especialistas ven en los números, en las cifras, en las tendencias, en las proyecciones, y otras respuestas están más guiadas por el hecho de que quizá yo tengo algo de dinero en mi bolsillo porque soy beneficiario de tal o cual programa, pero sobre todo tengo la esperanza y la expectativa de que este presidente sí le haga caso a la gente de mi estrato económico, de mi origen, de mi nivel de ingreso. Entonces, ese creo yo es un contraste que define a nivel nacional el juicio o el balance que hacemos los mexicanos respecto de este primer año. Yo creo que es una muy buena forma de ponerla, pero no te vas a escapar, porque tú no eres de los que reciben esos beneficios. No te invitamos en tu calidad de ciudadano, te invitamos en tu calidad de experto. Y yo creo que el balance se puede tratar de hacer respecto a qué país le entregaron, qué expectativas había y qué país está hoy teniendo, porque hay un escenario que me puedo imaginar donde estarían muy contentos este sector más pobre que le está entregando la lana, y sin embargo haber tenido mejores resultados en una serie de ámbitos del económico al que ustedes quieran. Entonces, ¿por qué no te pones tu cachucha de experto y nos dices cómo, como conocedor además de la complejidad del gobierno, porque todo el mundo sabe, ahora, todo el mundo sabe, el gobierno es la tarea más complicada que puede Ya lo creo. tener que enfrentar a alguien. Sí. Y entre más inexperto sea el grupo que llega al poder, pues más complicado es remontar pues la curva famosa de aprendizaje. Pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué nos dirías, por ejemplo, de su manejo político? Mira. Empezar con la más fácil, ¿eh? Sí. A ver, qué bueno que empiezas por ahí, porque el presidente López Obrador es un político. O sea, no es economista, no es ingeniero, no es escritor, es político. Bueno, también es escritor, por favor. Bueno, digamos, sus decisiones son políticas. Puede ser que, digamos, reciban información, opiniones de distintas fuentes, pero la decisión siempre es política. Lo digo porque las decisiones que él toma, hasta donde yo alcanzo a ver, están orientadas hacia cómo va a repercutir esta decisión en mi aceptación política, en la calificación de mi desempeño en la elección de mitad de periodo en 2021. Mucho más que por estar orientadas en el sentido de decir cómo va a evolucionar el PIB, cómo se van a comportar tal o cual variable económica, aun cuando esas variables económicas pues tengan una incidencia muy directa
en el hecho de que él pueda tener dinero para sus propios programas sociales. Pero subrayo esto porque en este momento yo te aseguro que la mayor parte de las decisiones están orientadas a decir cómo voy yo a satisfacer la expectativa de la gente que considero que es probable que refrende su confianza en este gobierno en las elecciones intermedias. Eso es el principal foco. No es cómo me van a calificar Moody's o Standard & Poor's o cómo me van a ver en el G20. No es eso. A diferencia de otros mandatarios, él centra su proceso de toma de decisiones en cómo lo va a ver, cómo lo va a recibir el grueso de la población, que por cierto, quienes tenemos un nivel de ingreso y un nivel de vida más alto, sabemos poco sobre, no tanto sobre la parte estadística, sino sobre la parte emotiva, la parte emocional, la parte simbólica, que es crucial en la comunicación del presidente López Obrador. A ver, Carlos, pero tú eres un académico y sabes que al final del día vamos en el mismo barco. Es decir, yo creo que la primera separación que hiciste de distintas clientelas en el lugar de las personas que reciben estos cheques o estos beneficios directos es totalmente correcto. Si lo mides ahí, está bien. Pero también es cierto que hace unos días ya pues, nos declararon en recesión técnica de crecimiento cero y que por lo tanto pues, la recaudación se va a caer y que ya no queda mucho de dónde recortar a menos que sean precisamente esos programas. Sí. La inversión del Estado, la inversión pública está en el piso, 2.5% del Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir que tampoco va a tener la capacidad de impulsar la economía. Es decir, muy probablemente para finales del año que viene estemos de nuevo ante la necesidad, si no es que antes, de ir a un recorte y de volver a meter freno en la economía porque no se está invirtiendo. Y entonces, donde quiera que estés del barco, no te va a ir bien porque va a haber tempestad. ¿Cómo la ves? Además, déjame agregar una cosa Sí. en el mismo sentido. Es que en tu respuesta parecería que era inevitable el mal desempeño económico, el mal desempeño en seguridad y muchos de los problemas que tiene para atender a su clientela. Yo creo que no era necesariamente sacrificar, es decir, porque a esa clientela también le interesa la seguridad, también le interesa el crecimiento. Entonces, tú lo pusiste como que, bueno, optó por esto porque era incompatible con lo otro, parecía en tu respuesta. No. Yo creo que la evaluación que yo haría al presidente, para mí no me lo ha preguntado, pero me gustaría saber cómo, desde mi perspectiva, es decir, si no tienes razón en lo primero, y el manejo simbólico es magistral, y yo no soy nadie para poder entender cuáles son las fibras que mueven ese segmento de la población, y él, el presidente, pues Sí. tiene un contacto muy grande. Pero su responsabilidad es cuidar al barco. Sí. Para cuidarse a él, paradójicamente también. Sí, claro, claro. Porque él está en el mismo barco. Mira, como todos los lunes, no sé si es cada lunes o cada 2 lunes, pero hoy leía a Carlos Ursúa. Creo que la carta de renuncia del secretario de Hacienda de los primeros 7 meses de esta administración explica muy bien lo que tú preguntas. Ahí Carlos Ursúa dice, se han tomado decisiones que no están basadas en evidencia, que no están soportadas por los hechos. Dice también que hay personas que no conocen la hacienda pública u otros sectores de política pública y que toman decisiones y que encabezan el proceso de toma de decisiones sin tener la preparación para ello. Y dice también que hay conflictos de interés que no se han atendido. El presidente escogió en esa circunstancia decir, pues Ursúa no se adaptó, es problema de él, es como un problema personal de él. Y sin embargo creo que es el diagnóstico más crudo que hasta ese momento se había producido y que el exsecretario cada lunes en sus textos en el Universal refrenda. Agrega algo. Agrega algo, refrenda lo que dijo en aquel momento y le da otra. y agrega algo.
Y la señal que él ha subrayado varias veces, creo que la estamos viendo frente a nosotros. Vemos lo que está pasando en toda América Latina, ¿no? Esta semana pasada fue Colombia, había sido Bolivia, antes Ecuador, antes Argentina, Chile, que sigue convulsionados. ¿Por qué están convulsionados todos los países, todos estos países de América Latina? ¿Por qué? Hay muchas razones, pero yo quiero apuntar el hecho de que incluso en el caso de Chile, que se había puesto como ejemplar de un crecimiento sostenido, disciplina financiera, Estado de Derecho, en Chile, Sí, por supuesto. que no tenemos aquí, explota. ¿Por qué explota? Hay explicaciones aquí y allá, pero yo me quedo con una que leí de un autor chileno que dice, lo que pasa es que aspiracionalmente, incluso la gente de clase media, media alta en un país extremadamente polarizado, como es Chile. Sí, ¿cómo no? Chile está más concentrado incluso que México, que ya es mucho decir. Y ideológicamente más polarizado también. Sí, exactamente. Bueno, entonces incluso esa gente dice, a ver, aquí gane la derecha, gane la izquierda, gane los más cercanos a Pinochet. Aquí siempre son los mismos los que mandan. Los dueños del país son los mismos hace décadas y eso no cambia y no va a cambiar. Es decir, mi capacidad de movilidad ascendente tiene tope y yo ya lo sé y me lo restriegan todos los días. Yo creo que es una muy buena explicación, por supuesto, como dices, hay otras, pero regresemos al ámbito mexicano. Y ahí voy. Perdón. Y ahí voy. Es decir, el reto del observador sería lograr la sensación de que cambie eso sin destruir el sin barco destruir, en el camino. por supuesto, sin destruir, construyendo, pero ahí está lo complicado. Yo creo que él está transformando a la clase política, la composición de la clase política. Ya no vemos los mismos nombres que vimos. Híjole, el promedio de edad de este gabinete es el más grande de la historia. No, pero no en términos de edad. Pero lo que te digo es, sí está cambiando la clase política. Sí está cambiando la composición. No, cambió en esta primera elección. Vamos a ver qué pasa en la elección intermedia. Sin embargo, la parte económica, ¿quiénes son los dueños del país? Pues eso es muy difícil que cambie en un año. Es muy difícil que cambie. Pero la parte aspiracional, yo creo que también es muy difícil que cambie. Y en el México de noviembre de 2019, quienes consideraron que era natural que hubiera más de la mitad de la población en la pobreza, una quinta parte de la población en extrema pobreza, que hubiera una corrupción bastante extendida, quienes lo consideraron natural, se vieron sorprendidos por el hecho de decir, oye, no es natural. Ahí no estoy de acuerdo contigo para nada, Carlos. Lo de corrupción, celebro el triunfo del López Obrador como un castigo a una clase política corrupta. Se hizo público pues porque hay una serie de organizaciones sociales muy activas. Formo parte pues yo de sé, esas. por eso. Pero déjame acabar al otro punto. Sí. La pobreza es un punto que todos los gobiernos han querido resolver y vamos a juzgar a López Obrador ex post, cuando haya pasado el gobierno. No. Todos dense han un querido. tiempo de meditación porque tenemos que hacer un corte. Ya sí, bueno. Vamos hablando de cosas distintas, pero ahorita voy a... Regresamos contigo. Vamos a corte y ahora regresamos aquí en el primer tiempo. Bueno, espero que hayan tenido suficiente tiempo para recobrar aire y energía para la discusión. A ver, vas, Carlos. Me centro nada más en el indicador de movilidad económica y social, nada más en eso. O sea, yo siento que está clausurada. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuál es la diferencia entonces?
No, que aspiracionalmente. Todos estamos de acuerdo. ¿Quién? Entonces en eso estamos de acuerdo. Todos estamos igual, de acuerdo, pero ¿sí? el punto es cuál es la política que lo resuelve. Bueno. En Venezuela se rompió el problema de inmovilidad social, porque todos se colapsaron. Sí, entremos a eso. Mira, yo creo que, te voy a dar un ejemplo. El hecho de decir, México tuvo como motor las exportaciones durante X tiempo. X tiempo, ¿no? Significó, todo se tiene que sacrificar, digamos, para que nosotros seamos competitivos. La forma en que seamos competitivos, los alemanes, los japoneses te van a decir, pues oye, pues es con innovación tecnológica, es invertir en el desarrollo de la fuerza de trabajo, etcétera. Nosotros no tuvimos ni innovación tecnológica ni inversión en la fuerza de trabajo, salvo casos excepcionales, muy meritorios, por cierto. Pero en general, nosotros dijimos, la gente se tiene que sacrificar para poder ser más competitivos. Y nos preciamos de ser competitivos vía los bajos salarios. Por eso tenemos ahorita la crisis de ratificación del TEMEC. Pero lo que te quiero decir es, a mí el punto central, me parece que hay un segmento grande de los mexicanos que están diciendo, por primera vez en muchos años hay un presidente que apuesta por mí. No, A ver, pero déjame recuperar algo que me parece muy importante de tu argumentación, que es la movilidad social ascendente. Si algunos instrumentos son útiles para esa movilidad social ascendente, que Chile no los tuvo, no los tiene de hecho, son precisamente el aparato educativo abierto, gratuito, estatal, fuerte, y un aparato de seguridad social también abierto, gratuito, que permita el quitar el fondo de gastos catastróficos del Seguro Popular, yo creo que puede ser terrible para las familias, de empobrecimiento. De hecho, se inventó porque era un factor fundamental de movilidad social para abajo. Negativa. Sí, y ahí es donde chocan, efectivamente, las expectativas con la falta del andamiaje para que se dé lo que tú planteas. Y que no lo está construyendo. No. Es decir, a lo que yo voy, por más éxito que tuviera lo que está haciendo, que es básicamente repartir, Sí. ¿dónde va a estar la movilidad social? ¿Cuál de las políticas que él hace lleva a la movilidad social? Estoy hasta hoy hablando de expectativas. Bueno, vamos a darle rápido, porque nos queda poco tiempo. Quisiera ver la parte migratoria, Carlos. A ver. Digamos, este es un gobierno que se topó con un problema que creó, con lo de las visas humanitarias famosas, tuvo que resolver un conflicto con Trump, poniendo algo que nunca habíamos hecho en México, a la estrenada Guardia Nacional a perseguir migrantes. Sí. ¿Cuál es el saldo de esto y qué ves al año entrante? Mira, es como tú señalas acertadamente, es objeto de un viraje, digamos, durante la campaña, el periodo de presidente electo, los 4 primeros meses, 3 y medio, aquí hay política humanitaria, política migratoria humanitaria, defensa de derechos humanos, emisión de tarjetas de visita, etcétera. La señal que se mandó fue esa, pero fue leída en buena medida a que hay paso libre a Estados Unidos. Y así se leyó hasta Camerún. Como se iba a leer, obviamente. Bueno, entonces, efectivamente, de Estados Unidos viene la señal, oye, yo necesito que los pares acomoden lugar, entre otras cosas, porque ya empezó la campaña electoral para que se reelija Trump como presidente en noviembre de 2020. Y hay una reversa brutal, pero las expectativas siguen como se generaron al principio. Y entonces se genera un flujo mucho mayor del histórico. Bueno, del histórico no si lo tomas en muy largo plazo, pero de los meses que precedían sí. Y hoy tenemos la paradoja de que adoptamos la política migratoria de Donald Trump y la estamos llevando a cabo. Eso no lo digo yo, eso lo dice Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que señala que la política que están instrumentando México y Estados Unidos es la raíz de múltiples violaciones de los derechos humanos. Ahora, la gente dice, bueno, cualquier país necesita resguardar su frontera, tiene derecho a hacer esto. Sí, solo que primero prometiste algo distinto y ahí eres víctima de tu propio reversa en ese sentido. Yo creo que no han medido en el gobierno, no han medido el terrible efecto que eso está teniendo en Centroamérica.
De por sí nosotros tenemos una historia de arrogancia hacia Centroamérica. Hoy es brutal. ¿Y el programa Sembrando Vidas no lo compensa? No. ¿Sembrando arbolitos? No lo compensa porque es un programa que es todavía incipiente acá, que no ha sido evaluado acá. Es muy difícil que te pongas a exportarlo. Y sobre todo porque la ayuda le llega, y esa es parte de la dificultad, tenemos interlocutores muy complicados, los presidentes que están ahora en Guatemala y en Honduras sobre todo. El de El Salvador tiene el beneficio de la duda, en donde nosotros estamos convirtiéndonos en verdugos. Nosotros estamos, esto lo dice la Iglesia Católica Mexicana, estamos volviendo a criminalizar a los migrantes. Eso sí, como escribe Carlos Puch en Milenio cada 2 semanas, ningún arancel. Pudimos evitar los aranceles o la amenaza de ellos enviando a la Guardia Nacional tú usaste el verbo perseguir. La instrucción que recibió la Guardia Nacional es combatir. Combatir, que es más duro todavía. Hubo hace un par de semanas, 3 semanas quizá, un reportaje del País sobre Tapachula. Es terrible. Brutal. Es brutal. Brutal. Sí. Porque uno piensa en los centroamericanos, pero de pronto tenemos africanos de Sí. distintas nacionalidades, un aumento en la prostitución, niñas que están siendo utilizadas, comercio humano. O sea, es realmente lacerante lo que estamos viviendo como consecuencia de lo que tú has dicho. Sí, ¿no? y mira, yo te diré una cosa, Federico. A lo mejor algunos piensan que no hubo opción. Es decir, o era eso o nos imponen los aranceles. Yo pienso que esa es la política. O sea, siempre hay opción. El político tiene la obligación de construir opciones. Sin duda, pero también está esta frase de los políticos. En política lo que importa es el primer error. Lo demás son consecuencias. El primer error fue prometer las visas humanitarias sin calcular que iba a pasar lo que pasó, que cualquiera tuviera anticipado que esto iba a suceder. Aunque también se complementó, y esto es importante decirlo, con el hecho de que la legislación estadounidense hasta el día de hoy estimula el hecho de que lleguen familias con niños a solicitar asilo, porque hasta hoy, Sí. aunque Trump lo está cambiando, la legislación dice que tienen que Sí, atenderlos. pero no venían de Camerún con niños. Esa fue No, la vienen señal del la que tú bien dijiste Sí. generó esto. Vienen del Entonces, vecindario. pero también es cierto lo que dices. Pero ¿qué alternativas políticas hubieras tú tratado de sugerir o hacer si tuvieras estado en la Mira, posición de negociar? Algo que incluso se aplica a casi toda la política pública mexicana. Si nosotros decimos, estas son las normas, tú, indígena guatemalteco, si cumple la norma A, B y C, puedes atravesar México. Ya que te dé visa Estados Unidos es otro asunto. Pero mi planteamiento todo este tiempo ha sido, nos tendríamos que dedicar a construir el andamiaje institucional, jurídico, presupuestario, para hacer factible que de manera legal trabajadores puedan atravesar México. Hoy no es factible. Hoy no tenemos ni el personal. ¿Sabes cuál es el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en un año? Son 27 millones de pesos. ¿Y cuánto cayó para el entrante? Además van cayendo. Sí, así claro. es. ¿Sabes cuánto dinero tiene la Comar para procesar a los que están solicitando ¿Cuántos? asilo? Tiene exactamente $19 por persona. Eso es lo que tiene. Para procesar 62,000 solicitantes de refugio y de asilo que están acampando en México desde Tapachula hasta Tijuana. Eso es lo que tiene. Entonces, mi planteamiento es, oye, tendríamos que ser consistentes con nuestra propia ley, Claro. con nuestra propia normatividad, ¿Y por qué el presidente crees que no lo hace? porque tiene otras prioridades, que son sus programas sociales. O sea, todo está en torno a esos programas sociales. Yo hasta donde yo veo, sí. Pero vuelvo a donde empezó la conversación, que es el hecho de que él tiene esta vocación de decir, yo me voy a dedicar a hablar con los mexicanos, a tomarle el pulso al país, y el pulso que él toma le dice, mi apuesta sigue siendo válida, el hecho de dialogar con los mexicanos más pobres cada semana,
El pulso que tenemos nosotros nos dice diametralmente algo completamente distinto. El pulso de las encuestas señala que en general está cayendo. Sí, Pues sí, señores, se pero cayó el habrán tiempo. de dirimir sus diferencias en otro próximo round o capítulo. Carlos, mil gracias por haber Gracias, estado Federico. aquí. Gracias, Qué gusto Carlos. verte. Muchas gracias. Nos vemos la próxima emisión de aquí, en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.